Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Andrés Ramírez le acompañará durante esta hora informativa en esta edición nocturna. Vamos a hacer un repaso de algunos de los temas que tenemos preparados en esta edición. Comenzamos con uno de ellos, uno de los más importantes. Resulta que Estados Unidos incluyó a Costa Rica en la lista de países importantes en el tránsito de drogas. Bueno, ¿cómo interpretarlo? Ya hablaremos con un experto en vivo. Más pleitos están convirtiendo a nuestra sociedad en violenta, impulsos que en grupos se convierten en acciones graves y que acarrean hasta consecuencias penales. Vamos a ampliar el tema con una entrevista en vivo en cuestión de minutos. Vean qué linda imagen. Este niño que usted está viendo tiene apenas 3 años, así como lo escucha y como lo está viendo. Y véanlo. Parece un experto de muchísimos años más en la bicicleta, a tal punto que ya va al Mundial de Ciclismo Infantil. En nuestra sección de tecnología le contaremos cómo funciona el nuevo sistema de iPhone. Y esta es una de las imágenes del momento en el mundo. Véala bien. Israel inició la toma de Gaza. Su población sigue huyendo desesperadamente. ¿Qué implicaciones tiene esto para el mundo? Se lo vamos a contar. Comenzamos. Bueno, hay varias informaciones que en este momento son importantes a esta hora de la noche. Una es un incendio en Guapiles, ya lo vamos a tener en cuestión de minutos. Y la otra, que son estas imágenes que vamos a ver en este momento, que ocurrieron durante la tarde de este martes. Varias viviendas resultaron con daños tras el paso de un torbellino en San Francisco de Heredia. Vean ustedes cómo vuela prácticamente material, pedazos de lata y hasta basura, incluso en medio de ramas en el cielo en San Francisco de Heredia. Las ráfagas de viento superaron los 40 kilómetros por hora, lo que generó dicha afectación. A su vez, esto provocó la caída del alumbrado público sobre las principales vías de la zona. Impresionantes las imágenes que se registraron este martes en San Francisco. Lo tenemos en cámara. Y también en videos quedó registrado el poder de la naturaleza. Es que ven ustedes cómo desde el suelo empieza ese material a hacerse hacia arriba y a tomar un sentido de remolino. Y a esto es a lo que se le llama torbellino. Vean ese conductor mejor en reversa antes de que le pasara algo al carro. Y ahí se fue con buena reversa, por cierto. Vean lo que logró sacarlo ahí en medio de un momento de desesperación, que cualquier otro hasta lo hubiera pegado ahí en ese poste o en alguna casa. Y ahí el conductor estuvo más tranquilo. Vean, este es otro ángulo desde la cancha, ahí en San Francisco de Heredia, cómo se originó esta especie de torbellino, ¿verdad? Es un remolino de viento con fuertes ráfagas y acompañadas también un poco de lluvia en Heredia. Recordemos que personas a lo lejos y hasta dentro de los vehículos normalmente logran captar estos videos, y es así como logramos apreciar el momento justo del fenómeno. Les vamos a dar un dato. En 4 días, este es el segundo fenómeno que afecta a la provincia de Heredia desde esta perspectiva incluso. Y también en Mercedes, en Heredia, se registró la misma afectación. Volvió a ser afectado por el paso de torbellinos. Este es el más reciente. Latas de techos volaron, cayeron a gran distancia sobre los vehículos. Incluso 12 personas en Cubujuquí requirieron valoración por parte de la Cruz Roja. Y vamos a ver ahora el plano desde arriba con este dron de Noticias Repretel. De esta forma se evidencia la fuerza de la naturaleza con el paso de este torbellino en Heredia. Estos fenómenos, recordemos que toman más fuerza cuando hay muchas temperaturas altas registradas durante la mañana y de un pronto a otro empieza a bajar con humedad. La Comisión Nacional de Emergencias valorará, ya lo hizo ahora, pero mañana también dará continuidad, valorará las comunidades
afectadas, imágenes impresionantes de la afectación de este fenómeno. Y en 4 días los cuerpos de emergencia atendieron el paso de 3 torbellinos, Heredia y San José, los puntos más afectados. Fueron 3 los torbellinos que afectaron viviendas y comercios en 4 días en la capital y Heredia. ¿Qué es eso? El más reciente generó esto en San Francisco y Mercedes de Heredia. Angustiante porque yo estaba en mi trabajo, aunque trabajo cerca, pues me llama mi esposa bastante afectada, mis hijos estaban acá, pues uno sinceramente piensa lo peor, pero gracias a Dios al llegar acá pues son cosas materiales y ellos están bien, pero sí muy afectados, muy asustados, ¿verdad? Luego de las celebraciones del 15 de septiembre, así empezó el aguacero en el centro de San José. Minutos después, así quedó este edificio tras la formación de un torbellino. Este fue el momento justo en que parte de esta edificación cayó sobre un vehículo. Simplemente que venía en busca de mi nieto que me estaba esperando ahí a los 100 metros y al dar la vuelta ahí creí más bien que me había llevado un chinamo o algo así por el estilo en el estruendo que escuché, pero cuando me quedé viendo donde venía todo para abajo, entonces de ahí pegué el frenazo, pero sí fue tamaño susto. La notificación consiste, primero se hace una inspección del edificio, del lugar, se le apercibe al propietario para que proceda a remover los escombros, para que proceda a asegurar las estructuras que eventualmente pueden representar un riesgo para la población. En el último caso, ocurrido el pasado viernes en el campo ferial La Perla, nuevamente en Mercedes de Heredia, los vientos destecharon parte de los puntos de venta. Pues nos asustamos bastante, nunca había estado en medio, ¿verdad?, de un torbellino. Aquí en Mercedes Norte somos famosos porque siempre se da ese tipo de, ¿verdad?, de eventos naturales, pero verlo en las noticias y vivirlo en vivo es muy de mucho susto, de verdad que sí. La combinación de ráfagas de aire ascendentes y descendentes con temperaturas mayores a los 26 grados favorecen la formación con mayor frecuencia de estas condiciones. El sol es la energía de la atmósfera, entonces todos los días cuando el suelo se calienta, dependiendo de qué tanto se calienta, es la energía que tiene la atmósfera disponible para generar tormentas. Entonces, días que son nublados, que no tienen mucho sol incidiendo en el suelo, van a generar tormentas menos potentes que días donde está muy despejado y el suelo adquiere toda esa energía y la pone a disposición del aire para generar esas tormentas. Son más de 2.500 las emergencias por lluvia durante este año. Huatuso, Upala y Los Chiles son los 3 puntos del país que suelen tener una mayor incidencia por las lluvias en los meses de septiembre y octubre. Heredia ha sido la provincia con mayor cantidad de emergencias con vientos en los últimos años. Vamos de inmediato a las imágenes que originalmente han llegado de esta información que se ha mantenido en desarrollo. Un fuerte incendio consumió una buena parte de una estructura de una fábrica en Guapiles, en Pocosí. Es un área de unos 4.000 metros cuadrados, casi 5.000, la que se estaba viendo amenazada. Es un poco menor y de hecho es información que ya se ha estado actualizando y que ha ido cambiando conforme ha avanzado la noche, y ya ahorita, ya pasadas las 10, todavía se encuentra el cuerpo de bomberos trabajando en la escena. Tenemos que decir que es el fuego con mayor daño en área, es decir, en cantidad de metros cuadrados consumidos en lo que llevamos del año. Vean qué impresionantes las imágenes que nos han llegado desde Guapiles. Y a esta hora, ya pasadas las 10, tenemos a nuestro compañero Jeffrey Naranjo en directo para que nos actualice qué es lo último que se sabe, cuál es el dato más actualizado, valga la redundancia, de esta emergencia. Jeffrey, buenas noches.
Acá en Guapiles de Limón todavía continúan las acciones por parte de los cuerpos de bomberos, los cuerpos de emergencias que se presentaron a atender esta emergencia reportada eso de las 5:36 de la tarde. Ya lo están viendo ustedes en imágenes, la magnitud de este incendio estructural que se presentó en esta planta industrial ubicada acá en Pocosí, en las cercanías del centro de Guapiles de Limón, y que incluso ameritó que varias unidades del cuerpo de bomberos se hicieran presentes. Estamos hablando de 14 unidades específicamente que atendieron esta emergencia que abarcó el daño de este fuego aproximadamente 3.500 metros cuadrados, y ya lo decía usted, Andrés, efectivamente se convierte en el incendio de mayor alcance atendido este 2025 en cuanto a incendios estructurales. Inclusive, según reportes de las autoridades de emergencia, meritó evacuar la totalidad del personal que se encontraba en este lugar. Estamos hablando que específicamente en el área de mayor afectación fueron cerca de 150 personas evacuadas, según reporte de la Cruz Roja Costarricense, y también pues ameritó que fueran unidades de Siquirres, de Cariari, inclusive unidades de San José, de la estación metropolitana norte, las que se hicieran presentes para atender este incendio de gran envergadura. Fue bastante grande, fue una bodega donde se inició este siniestro, y también pues según nos mencionaban autoridades del cuerpo de bomberos, ameritó que se convocaran a personal especializado en materiales peligrosos. Pues estamos hablando que en este lugar, en esta planta industrial, también se manipulan y se tenían materiales como cloro, gas licuado, petróleo. Estamos hablando de materiales bastante inflamables, lo cual estaba pues generando que este incendio pudiera alcanzar incluso mayor peligrosidad si no se atendía en el tiempo adecuado. Fueron cerca de 20 a 30 minutos lo que tomó el control del fuego, según nos reportaba el cuerpo de bomberos, y a esta hora pues ya se encuentra controlado. Sin embargo, las unidades continúan trabajando en el lugar para asegurar que no se reaviva el fuego o pueda presentarse alguna situación peligrosa. En algunos minutos precisamente estaremos conversando con uno de los bomberos que estuvo presente durante la emergencia para que nos amplíe un poco los detalles sobre la atención de este incidente que, como ven ustedes en imágenes, pues fue bastante grande. Este incendio que se reportó en horas de la tarde alcanzó bastante espacio de este lugar que, según han reportado las autoridades, esta planta en su totalidad abarca cerca de 10.000 metros cuadrados, y este fuego alcanzó 3.500 metros cuadrados aproximadamente. Lo estaría convirtiendo, como les mencionábamos, en el incendio estructural más grande atendido este año. Y es que estas situaciones, los incendios estructurales que se han presentado en este 2025, no han sido escasos. Estamos hablando que el cuerpo de bomberos ha atendido más de 630 incidentes similares, tanto en viviendas, también en plantas industriales. Recordamos hace unas semanas cuando también en una planta fabricadora de pintura en Ochomogo de Cartago se dio un incidente similar que implicó también la evacuación de varias personas, y también es en estos casos donde se da la presencia de materiales inflamables donde se deben trabajar con más delicadeza y ameritan una atención más rápida para evitar que las llamas se propaguen rápidamente. Acá en Pocosí de Limón ya el fuego se encuentra controlado. Sin embargo, la actividad por parte de las unidades, de las más de 14 unidades de bomberos que se hicieron presentes a este lugar, continúan, y también incluso la Cruz Roja Costarricense con la atención de las personas que se encontraban dentro. Afortunadamente, ninguna persona fallecida o herida de momento. Se reporta que las personas fueron evacuadas, más de 150 personas que se encontraban dentro de esta planta industrial propiedad de Demasa, donde se presentó este incendio en horas de la tarde, que como ustedes observan en imágenes, pues se propagó con bastante rapidez, pero pudo ser controlada afortunadamente en un lapso de aproximadamente 30 minutos por parte de los cuerpos de rescate. Y bueno, como les comentábamos, vamos a intentar acceder a algunas declaraciones del cuerpo de bomberos que se encuentra acá atendiendo la emergencia, también de la Cruz Roja Costarricense, quienes, como les estaba mencionando, pues también se hicieron presentes en este punto para la atención de las personas que estaban dentro de esta bodega. En algunos minutos tendremos por acá una entrevista completamente en vivo para conocer los detalles, qué fue lo que sucedió, cómo se pudo haber originado este incendio y qué viene después de que se presente un incendio estructural
de tanto alcance. Ustedes lo están viendo, las llamas, como incluso desde lejos los vecinos grabaron con sus teléfonos el gran alcance, la visibilidad que tenía este incendio que se presentó específicamente en la planta de masa, acá en Pocosí de Guapiles de Limón. Un fuego que ya se encuentra controlado, afortunadamente sin personas heridas, y que ahora lo que procede es el análisis de las posibles causas por parte de la unidad de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos para determinar qué pudo haber originado este incendio y también pues tomar las medidas de precaución del caso para evitar en estas situaciones que se pueda repetir un incendio similar, sobre todo cuando, como les comentábamos, se manejan gas licuado, se manejan derivados del petróleo dentro de esta planta industrial, lo cual pues muchas veces acrecienta el riesgo de que estos incendios pues tengan un alcance mayor. Y precisamente yo me encuentro acá con personeros del Cuerpo de Bomberos. Vamos a intentar conversar con ellos para llevarles a ustedes todos los detalles sobre la atención de este incidente. ¿Su nombre? Edgar López, buenas noches. Edgar, un poco de lo que atienden acá, el estado de la emergencia actualmente. Bueno, en este momento nos encontramos aproximadamente unos 50 bomberos trabajando en el sector de la planta de procesamiento y una parte de la bodega de producto terminado. Logramos con el trabajo que se hizo desde las 6 de la tarde aproximadamente, que llegaron las primeras unidades, un trabajo fuerte, rápido, agresivo, salvar unos 7.500 metros cuadrados del total, que son 10.500 metros cuadrados, solo un cuarto del total de la estructura se vio afectada por el fuego. Tenemos las unidades todavía en labores de reacondicionamiento. La mayor parte del equipo es bomberos voluntarios que nos han apoyado desde San José. Hemos traído equipos como la ambulancia y equipos de materiales peligrosos para observar algunos detalles de sustancias que son importantes detectar, como el gas licuado de petróleo, cloro. Por el momento seguimos bombeando con 2 unidades tanquero en los sectores posteriores a la planta para reacondicionar algunos focos de incendio que todavía continúan. La situación sí ya está bajo control. ¿Qué había en la bodega o en el lugar donde se detectó la mayor cantidad de fuego? ¿Se sabe si era ahí específicamente donde había materiales inflamables o qué han logrado observar? Sí, la planta y las bodegas tienen mucha sustancia inflamable, bastante combustible. Todavía no podemos decirle que en sí fue lo que originó el incendio, lo estamos investigando. Sin embargo, sí fue muy rápido y agresivo el incendio, y cuando nosotros llegamos hubo que hacer un trabajo de ingreso igualmente agresivo para poderlo contener en el sector donde él inició el incendio. ¿Qué procede para el resto de la noche, incluso para el día de mañana, por parte del Cuerpo de Bomberos, el seguimiento que se le da a este tipo de incidentes? Bueno, aunque ya la situación está bajo control, tenemos contenido el incendio solo en el sector donde lo encontramos. Siempre hay que enfriar algunas zonas, tenemos material combustible todavía encendido, brasas, bastante temperatura. Entonces eso conlleva un trabajo más meticuloso, de mucha seguridad. El personal que ingresa tiene que entrar con aire comprimido igual para cuidar su salud, y en chequeos constantes con el personal paramédico que nos apoyó desde San José Centro. ¿Cuentan este tipo de plantas industriales que manejan materiales inflamables con protocolos o medidas de seguridad adicionales que incluso, pues supongo ustedes verificarán en su momento para evitar que estos incidentes se repitan? En sí, no sabría decirle qué tanto están preparados de masa. Sé que es una industria muy responsable. En nuestra llegada hubo una evacuación total de la empresa, eso habla muy positivo de la empresa. Por el momento solo tenemos daños materiales. Algunas personas que fueron afectadas con el humo ya fueron tratadas prehospitalariamente con el equipo de paramédicos que tenemos, y no ha pasado a más. Perfecto, escuchamos a Edgar López del Cuerpo de Bomberos, quien formó parte de las cerca de 14 unidades que se presentaron hoy acá a Pocosí de Guapiles de Limón a atender este incendio que, como les mencionábamos, alcanzó cerca de 3.500 metros cuadrados, y ya lo escucharon ustedes. Si bien el fuego ya se encuentra controlado, ahora continúa el análisis de las posibles causas que generaron este siniestro, y ya vimos pues también que fueron evacuadas la totalidad de las personas que se encontraban dentro de esta planta industrial. Es parte del reporte que les tenemos, compañeros, desde Pocosí de Limón, y continúan ustedes con más información. Y que dicho sea de paso, mañana en la edición matutina también vamos a ampliar. Gracias, Jeffrey, por el reporte. Otra de las noticias del día: el Departamento de Estado de los Estados Unidos
remitió un informe en el que incluye a Costa Rica en una lista de países considerados importantes en el tránsito o en la producción de las drogas. Imagínese usted, aparecemos a la par de Afganistán, de Bahamas, de Belice, de Colombia, de Ecuador. Nos contactamos a esta hora con el criminólogo Gustavo Cabezas. Don Gustavo, muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche. ¿Cómo podemos interpretar que estemos en una lista a la par de estos países cuando hablamos de droga? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tal vez lo primero es que hay que interpretar esto como un acto político, ¿verdad? Estamos dentro de la narrativa de Estados Unidos de riesgo y seguridad, y que esto de alguna manera nos puede generar efectos reales como en nuestra soberanía y en nuestras políticas locales. Claro. Ahora, la pregunta acá también va dirigida hacia el crimen organizado. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que en efecto sigue pasando mucha droga por nuestro territorio, si el crimen organizado ha aprovechado ciertos vacíos o ciertas debilidades como país, a pesar de que, por supuesto, estamos en una posición de mucho paso. De hecho, Costa Rica está en un punto estratégico, ¿verdad? Está en el ombligo de América. Es una zona de paso entre todas las drogas que pasan de Sudamérica hacia los grandes consumidores que son Estados Unidos y Canadá. Costa Rica ofrece muchas oportunidades, costas extensas, recursos muy limitados de vigilancia, corredores logísticos utilizados por este crimen organizado. Pero tal vez hay un elemento importante. Esto no necesariamente implica que Costa Rica es un estado fallido desde el punto de vista de la lucha contra las drogas, o un estado cómplice. De hecho, licenciado, en un contexto vulnerable. Claro, de hecho entiendo que estamos en la lista, pero en la parte menos fea, que es en la que por lo menos hemos tratado de hacer algo. Entiendo. Por supuesto. A ver, tal vez lo importante es que el crimen organizado ha aprovechado, como buen oportunista que es, de la debilidad que tenemos como Estado. Vamos a ver, hay muchas políticas de seguridad muy ineficientes que están presupuestariamente estranguladas, han sido descolocadas geográficamente, y hay muchos recursos limitados para enfrentar estas redes transnacionales. Costa Rica tiene un estado social en el que no tiene que gastar en un ejército, y ha desaprovechado la oportunidad de utilizar este ahorro en el área social. Pero más bien sus decisiones políticas nos han puesto en desventaja frente a los carteles que están altamente financiados y tecnificados, que ofrecen mejores oportunidades a las poblaciones que viven en las costas. Ahora, si hablamos, para terminar, licenciado, consecuencias internacionales que pueda traer un informe de este tipo, tal vez en un minuto que me lo pueda resumir. Claro que sí. Digamos, lo más importante es que esto nos está afectando, o nos va a afectar, o ambas cosas, en todo lo que tiene que ver con la imagen de Costa Rica como destino turístico o como destino de inversión. Esto refuerza mucho el estereotipo de América Latina como una región peligrosa. Esto definitivamente va a tener consecuencias materiales, reducción de la cooperación internacional, de la producción y el condicionamiento de ayuda económica. Licenciado, le agradezco muchísimo por atendernos a esta hora. Con mucho gusto. Gustavo Cabezas, criminólogo, muchas gracias por atendernos. Continuamos. Bueno,
Bueno, resulta que hablando de este informe de la DEA, de Costa Rica en esta lista, nos pusimos a ver, bueno, hacia dónde estaba saliendo la droga, cómo está el tema de los precios, cómo está el tema del tránsito. Ahí el ejercicio que hicimos en sala de redacción, y hay estructuras criminales que ahora tienen a Costa Rica bajo la lupa para garantizar cada vez más envíos hacia Europa, y hay países favoritos. Bueno, Rachel Matamoros está en directo para explicarnos a esta hora. Rachel, adelante. Buenas noches, Andrés, así es, y precisamente hablando de esta lista, hay que destacar que expertos aseguran que acá en el país ha incrementado el número de estructuras criminales que provienen de Países Bajos, específicamente para buscar a ese capo que requieren para transportar la droga a países de Europa del Este, lo cual incluso ha aumentado en los últimos años. Costa Rica enfrenta una nueva amenaza criminal. Estructuras ligadas a Países Bajos están ingresando al país para buscar al capo que pueda garantizar el envío de droga hacia Europa. Según expertos en materia policial, estas organizaciones utilizan el puerto de Rotterdam como principal puerta de entrada y desde ahí redistribuyen la cocaína hacia países de Europa del Este, donde el consumo va en aumento. Se están uniendo los consumidores de Países Bajos con los productores costarricenses. ¿Qué está sucediendo? La gente de Países Bajos está viajando a Costa Rica para buscar el contacto que le va a exportar la droga. Ya no van a Colombia, ya no van a México, vienen a Costa Rica. Ahora el capo, el jefe, es costarricense. Actualmente estos criminales que provienen en apariencia de Países Bajos se han situado en zonas como Limón, Tamarindo en Guanacaste y en algunos puntos de la zona norte, para negociar con locales y redistribuir la droga. Ahora tenemos costarricenses que negocian con los productores colombianos, con el Clan del Golfo, la familia Usuga, y tenemos gente que negocia con los consumidores europeos y norteamericanos. Ya no somos intermediarios. Tenemos los primeros 3 o 4 capos de la droga nacionales que están siendo extraditados por el gobierno norteamericano en este momento. Los carteles de Jalisco, Nueva Generación y principalmente el cartel de Sinaloa, sí están exportando marihuana hacia esos países porque es el fuerte de ellos. La legislación en esos países, en los países europeos, en muchos de ellos hay libertad del consumo de marihuana y consecuentemente tiene que haber tráfico. Igual que aquí en Costa Rica no está prohibido el consumo de marihuana, entonces hay tráfico. Con la detención de Celso Gamboa y Pecho de Rata, una de las principales rutas utilizadas para exportar la droga cayó recientemente, lo que provocó una baja en el precio de la cocaína. Tenemos exceso de estupefaciente guardado en las bodegas de Costa Rica y están buscando cómo reexportarla. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque el precio ha bajado en las calles. Este desplome ha generado una peligrosa reacción. Más grupos criminales ven a Costa Rica como el lugar ideal para sacar la droga a menor costo y seguir alimentando la demanda europea. Las autoridades nacionales se mantienen en máxima alerta, pues la presión de estas estructuras podrían intensificar la violencia local. Y como veíamos, hay otro punto importante y es que la cocaína en el mercado ha caído, lo que también pues genera esa tentación por parte de grupos criminales de sacar la droga que se encuentra pues almacenada acá en nuestro país para exportarla a esos países de Europa del Este. Y es por esa razón que las autoridades se mantienen en alerta respecto también a la violencia que se podría generar acá a nivel nacional y que esto obviamente será por esos intereses de llevar la droga a un costo más bajo. Bien, y de las drogas con Rachel pasamos a la suerte con los chances. El primer premio, el 95, con la serie 416. El segundo premio, el 99, con la serie 107. Vean qué bonitos números ahí, bastante altos. Y el tercer premio un poco bajo, a la mitad, el 50, con la serie 027. Felicidades a los ganadores. Bueno, y un cúmulo, un combo, una seguidilla se ha registrado en los últimos días de pleitos. Pasamos de esos pleitos a la plata.
tipo de cambio, la venta en 506,98, la compra en 500,32. Así cierra hoy con precios de referencia del Banco Central. Y hablando de dinero, el salario en el sector privado en promedio ronda los 460,000 colones. Los trabajadores dicen que no les alcanza para priorizar lo que tienen que comprar día a día. Los alquileres en la gran área metropolitana son caros. Algunos alimentos también han subido de precio y los consumidores deben lidiar con estas variaciones. Alegan que los salarios y pensiones ya no alcanzan. Tiene uno que andar echando, como decimos, ¿verdad? Pero algo aparece, algo aparece. Los salarios en el sector privado rondan los 460,000 colones según el INEC, con datos de la encuesta continua de empleo. Aquí la plata no alcanza para nada. Ya se sabe que solo los de arriba, ¿verdad? Los ricos son los que viven bien, pero la gente normal y corriente le está pasando horrible. Con base en datos del INEC, los ingresos han aumentado en unos 10,000 colones en el sector privado en los últimos años. Sin embargo, para las familias no es suficiente. Aumentos de salario que aumentan 2,000, 3,000 colones. Eso a una persona del pueblo común y corriente no le alcanza ni para los pases, ni siquiera para el bus. Enero y junio fueron los meses con mayores aumentos en los precios de los alimentos y servicios, según el INEC. En Costa Rica es duro, ¿verdad? Muy caro. Pienso que todo está muy caro. Pero va uno llevándolo a como puede, ¿verdad? Sí, muchas veces sí pasa eso. Se gasta más de lo que uno no tiene. Las familias deben ser muy organizadas, ya que más de 100 productos se encarecieron. Además, la población alega que conforme avanzan en edad, no les dan empleo y les cuesta más hacerle frente al costo de la vida. Difícil, la respuesta está muy difícil. Sí, está duro, está duro. A mi edad cuesta mucho conseguir trabajo. Los consumidores señalan que Costa Rica es muy caro en comparación a otros países. Bueno, y seguimos con la plata. El reemplazo de las monedas de 50 y de 500 colones dio de qué hablar en los últimos meses. Muchos comerciantes y consumidores alegan que no había la cantidad necesaria. Sin embargo, atención, el Banco Central ya informó que hay casi 29 millones de piezas de monedas nuevas de 50 colones. Estas monedas hacen alusión a la fauna de Costa Rica y dice el Banco Central que están en circulación. Bueno, se los habíamos adelantado. ¿Cómo funciona el nuevo sistema de los iPhone? Daniel Sosa Ramírez en directo aquí en el set. Daniel, a esta hora informativa, y ha sido un gusto como siempre mantenernos en la edición nocturna. Que tenga una linda noche de descanso. Hasta luego.